Correa, me van llegando. Listo. Listo. Si comenzamos a estudiar un tema muy interesante dentro de lo que son nuestros videos de historia. Y vamos a ver cómo este tema es completamente diferente Espérate que ahí llegó otro. Bueno, listo. a los hechos que venimos viendo, hechos concretos como lo pueden ser guerras, revoluciones, historias de los imperios. En este caso vamos a ver qué fue el Renacimiento. Y cuando hablamos de Renacimiento lo debemos entender como una puerta de entrada a la Edad Moderna. Vamos a situarnos en los comienzos de la Edad Moderna. Y siempre nos resulta difícil fijar los límites de comienzo y final de este periodo. Dependiendo del libro de historia o el historiador, nosotros vamos a ver uno u otro año que da comienzo o final. Sin embargo, podemos decir que el Renacimiento significó un cambio profundo. Cambio profundo en la vida de los europeos. Como nosotros comentamos, este cambio se dará en las principales ciudades de Europa, entre los siglos XV y XVI, sobre todo. Siglos XV y XVI, para que nosotros nos ubiquemos aproximadamente. Ahora bien, les cuento que este periodo se lo denomina Renacimiento porque supuso ser el renacer de la cultura grecorromana. Renacer de la cultura greco-romana. En caso que quieran interesarse o que quieran conocer un poquito más de la cultura grecorromana, los invitamos a que vean nuestros videos de la antigua Grecia y la antigua Roma. Entonces, este renacer de la cultura grecorromana suponía un retorno a los orígenes del ser humano. Disculpen, les hago una consulta. En la sala me aparece quién es Mariana Cárdenas. Por casualidad, bueno, ya se desconectó. Bueno. Una especie de vuelta a lo natural. Vuelta a lo natural. No, ya aparecía en la sala de espera, pero ya se desconectó. A la armonía, a, si se quiere, la simetría, a la contemplación de la naturaleza, ¿sí? Significaba un cambio rotundo sobre todo. Muy bien, el Renacimiento, y ahora sí pasemos a nuestras siguientes imágenes, como tenemos aquí, va a comenzar a darse o a gestarse sobre todo en Italia, tal como tenemos la bandera de Italia. Sobre todo en la ciudad de Florencia. Florencia, ¿sí? Y es el lugar, Italia, sobre todo Florencia, en donde el recuerdo de la cultura romana estaba todavía latente. Y a su vez se va a retornar, como decíamos, también a la cultura griega. Sobre todo de la mano de varios pensadores bizantinos que en ese momento huían de los turcos que los estaban persiguiendo. Como decíamos, Florencia iba a ser la ciudad por excelencia donde encontraríamos al Renacimiento expresarse en su mayor esplendor. Allí, en Florencia, estaban sobre todo grandes grupos de nobles y burgueses que contentos, vamos a ubicar aquí, nobles, burgueses, que contentos, como decíamos, con este renacer de la cultura y las artes, comenzaban a rivalizar todo el tiempo por quienes poseían mayores obras de arte. Es la época en la cual se comienza a utilizar sobre todo la obra de arte para decorar las casas, sobre todo los burgueses que las empezaban a, si se quiere, coleccionar, ¿sí? Y se empezaba esa rivalidad de esta especie de envidia entre quién tenía más o menos obras de artes. Ahora bien, ¿quiénes son los pintores más famosos o los artistas que más sobresalían? Personas como este hombre que vemos aquí, llamado Tiziano, un pintor muy famoso, o este señor que vemos aquí, llamado Leonardo da Vinci. Da Vinci, ¿cómo se escribe? Y este señor que vemos aquí también llamado Rafael. Y permítanme que volvamos a nuestra pantalla principal para detenernos en este cuadro que nosotros no hemos comentado al principio. ¿Por qué? Porque ya que hablamos de Leonardo da
Ya era no Cohen. Da Vinci, Leonardo. Les comento que esta es una de sus obras más importantes, llamada La Gioconda o la Mona Lisa, también como lo suelen llamar algunos. La Gioconda es un cuadro que fue hecho entre 1505 y 1506. ¿Sí? Se considera que esta es su etapa, si se quiere, en la cual se termina de concluir, pero el cuadro se comienza a elaborar a partir de 1503, siendo en 1505 y 1506 en esa brecha de tiempo en el cual se termina. Y hoy en día este cuadro está en uno de los museos más famosos de Francia, el Museo del Louvre. Por ende, cualquiera que tenga oportunidad de poder visitar aquel museo tan importante, no se pierda de ver esta imponente obra. Muy bien, ahora sí volvamos a nuestros amigos que teníamos en nuestra pantalla, que eran ni más ni menos que Tiziano, Leonardo da Vinci y Rafael. Ahora bien, estos hombres, sobre todo Leonardo da Vinci, eran sorprendentes. ¿Por qué? Porque ellos no se limitaban a ser simplemente pintores, sino que también, junto con el Renacimiento, se trajo un renacer de las ciencias, una evolución de la ciencia y ciertos conocimientos. Y ahora sí, vayamos a ver cuáles fueron uno de los descubrimientos más importantes del Renacimiento, que serán ni más ni menos que la imprenta. Esta máquina que vemos aquí, la imprenta. Y el señor que va a crear la imprenta es el señor Gutenberg. Gutenberg. Gutenberg fue el creador de la imprenta, ¿sí? Como decíamos, la imprenta se va a crear en el año 1448, en los albores del Renacimiento, y trajo consigo un cambio radical para lo que fue la historia de las editoriales posteriormente. Otro de los avances que va a haber, si se quiere llamarlo avances o descubrimientos, mejor dicho, descubrimientos, va a ser el de las armas de fuego. Armas de fuego. Armas de fuego que darán seguridad posteriormente a los ejércitos para poder enfrentarse de forma, si se quiere, más tranquila o más segura. Ahora bien, nosotros también decíamos que había una nueva concepción del hombre, un retorno a lo natural. Hablemos un poquito de esta nueva concepción del hombre. Nueva concepción del hombre. Y para eso los invito a que veamos esta imagen, este dibujo que ha hecho Leonardo da Vinci, muy importante, que nos va a servir para graficar esta nueva concepción del hombre. ¿Sí? Les cuento un poquito. El hombre del Renacimiento se consideraba totalmente diferente al del Medioevo. Cuando nosotros estudiamos tanto el hombre del Renacimiento como la concepción que se tenía del hombre en el medioevo, vemos que hay un cambio totalmente radical, porque durante la época medieval la cultura había sido teocéntrica. Esto significa que todo giraba en torno a Dios. Teo es Dios, ¿sí? Entonces Dios era el centro, ¿sí? Pero el hombre del Renacimiento, como decimos, va a ser un hombre diferente. Va a buscar la verdad, va a sentir curiosidad por todo y sobre todo comenzará a depositar su fe en la razón. Fe en la razón. Ya no creerá que Dios puede darle las respuestas a todos, sino que empezará a investigar, se apoyará en la ciencia. Él va a alejarse de Dios de alguna manera para fijarse en sí mismo. Y esta vuelta del hombre a sí mismo es lo que se llama antropocentrismo, totalmente diferente al teocentrismo. Antropocentrismo. ¿Sí? En donde el hombre pasa a ser el centro de todas las cosas. Como decíamos al principio, había un retorno a lo clásico. Por eso se va a comenzar también a estudiar el griego
El y el latín. latín, ¿sí? Para no dejar de lado este dato también que era muy importante, haciéndose también una especie de retorno a lo que era la literatura greco-romana. Ahora bien, nos queda por hablar un poquito, vamos a hacer un espacio aquí, de lo que era la nueva ciencia. Porque como decíamos, también hubo un desarrollo de la ciencia, un desarrollo de la ciencia. Como vimos, no solo la imprenta y la fabricación de nuevas armas, sino que también los intelectuales de aquella época podían ser no solo pintores y también dedicarse a un montón de oficios, si se quiere. La ciencia evolucionaba sobre todo por este nuevo afán del hombre de explicar racionalmente todo lo que lo rodeaba. Entonces, el hombre buscaba una explicación racional a todo. Y como decimos, este afán de buscar una explicación racional a todo es lo que lo ayudará a desarrollar posteriormente o a crear muchos avances científicos. Y entre ellos, entre los hombres destacados, vamos a nombrar a Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico, que vivió desde el 1473 al 1543. Les cuento un poquito que Nicolás Copérnico es considerado el máximo representante de la ciencia moderna y también de la astrología renacentista. Él descubrió que no eran los astros los que giraban alrededor de la Tierra, sino que la Tierra y los demás planetas lo hacían alrededor del Sol. Y eso fue la teoría más conocida y famosa de la Edad Moderna llamada heliocentrismo. Heliocentrismo. Con lo cual Nicolás Copérnico nos daba a conocer que era el Sol el centro del sistema solar, del sistema planetario. Muy bien, esto es básicamente cuáles fueron los avances y algunas características propias del Renacimiento. Los invito a que sigan viendo nuestros videos para conocer otros hechos importantes de la historia moderna. Listo. Bueno, ¿Qué les parece? perdón, listo. Bueno, eso es, digámoslo, un video, digámoslo, introductorio o refrescando un poco la mente de lo que se ha hablado del Renacimiento, ¿sí? Ahorita vamos a adentrarnos es un poco ya, digámoslo, a la parte de conocimiento, ¿sí? Que precisamente hay que tener en cuenta que esa parte de conocimiento siempre ha estado enmarcada, digámoslo, o digámoslo acompañada del arte, ¿sí? Como lo vieron ahí con Leonardo da Vinci, la Gioconda y pues obviamente con la explicación del antropocentrismo. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos acá. Bueno, autores del Renacimiento. Como pues les había comentado en la clase anterior, eh, Mirandola, pues obviamente nos habla de la grandeza del hombre y su dignidad, ¿sí? Es el primer, digámoslo, filósofo que propone hablar sobre la dignidad del ser humano, ¿sí? Obviamente exalta la forma o la grandeza del ser humano, digámoslo, no como, digámoslo, lo cataloga, digámoslo, como una especie de semidios o un segundo Dios que está presente en este mundo y pues obviamente la libertad nos dice, proclama la libertad humana que nos aleja del mero instinto animal y nos proporciona la capacidad de definir nuestro futuro, ¿sí? Siempre, ya acá con esto se está marcando esa diferencia entre racional y no racional. ¿Qué nos está queriendo, digámoslo, cómo sería un ser racional para ustedes? Hago la consulta. ¿Qué es un ser racional para ustedes? ¿O cómo sería un ser racional para ustedes? Alguien que actúa a través de la razón. Bueno, pero ¿cómo se profesa la razón? ¿Cómo se profesaría esa razón? ¿Mm? ¿Cómo profesar? Pues me dijeron profesar la razón, pero ¿cómo se profesa la razón? Un ser racional es un ser pensante que también duda. Ah, muy bien, exacto. Es un ser pensante, pues a la vez también es un ser que duda de todo el entorno que lo rodea. Sí, obviamente él dice, el hombre no es algo ya determinado, sino un ser con capacidad de reinventarse. ¿Qué quiere decir eso? Capacidad de reinventarse.
de cambiar Pues por sí mismo. exacto, de cambiar, exacto, sí. Obviamente hay que tener en cuenta que la filosofía que se desprende de aquí para allá, de ese momento hacia adelante, perdón, ¿sí? Ya se enmarca totalmente en los avances científicos, ven la importancia o los aportes. Sí, claro, obvio. Pueden hacer el trabajo para subir nota. Obviamente, los que la necesitan y los que quieren. Los que de pronto les quedó en 4 y quieren el 5, listo, no hay problema. Eso, bueno, entonces sigamos. De aquí para adelante, la ciencia juega un papel muy importante en el desarrollo del ser humano. No solamente científico, sino que también social y cultural. Si nos ponemos a verlo desde un contexto moderno, pues obviamente vemos que la digitalización, los computadores, los celulares nos han permitido de cierta manera continuar con nuestra vida social, ¿sí? De una manera totalmente diferente, pero nos ha permitido, ¿sí o no? La ciencia ha llevado a ese punto al ser humano. Obviamente, acá estamos viendo los primeros procesos de esa reinvención de la ciencia, ¿listo? Bueno, siguiente a este, sigue Francis Bacon. Obviamente él nos habla de reestructurar o de mostrar la importancia del método científico. Eh, obviamente lo hace con el fin de, digámoslo, de reformar la ciencia en ese periodo renacentista. Obviamente como objetivo tiene como base de conocimiento de la naturaleza y sus leyes para transformarla y ponerla a servicio del hombre. Nosotros como seres humanos siempre hemos procurado que todo lo que nos rodea nos sirva a nosotros. Por ejemplo, eh, pues obviamente el agua nos sirve, digámoslo, no solamente para hidratarnos, sino también para, digámoslo, hidratar los cultivos o de pronto realizar diferentes bebidas con el agua o diferentes componentes, mezclarlo con algo, ¿cierto? Sea para hacer un té, sea para hacer una cerveza, sea para hacer una gaseosa, sea hacer para una ponimalta, ¿sí? Pero siempre está presente ahí el agua, ¿sí? Ya ahorita, ya tranquilas que a lo que termine acá les explico el trabajo, listo. Bueno, obviamente lo que él pretende, Bacon, es, digámoslo, introducir la importancia de la observación de los hechos o de los principios particulares, ¿sí? O digo, generales, perdón, ¿sí? Porque pues obviamente, digámoslo, un principio general del ser humano, ¿cuál sería? Supervivencia. El odio. Bueno, el odio no tanto, pero bueno, supervivencia puede ser El uno, pero odio te uno hace fuerte. más básico, digámoslo, la alimentación, ¿sí? Obviamente, de cierta manera, nosotros como seres humanos necesitamos, digámoslo, ciertos nutrientes, cierta alimentación para nuestras actividades físicas y diarias, ¿sí o no? Entonces, a través, digámoslo, de ese principio o de la observación, vemos que nosotros reaccionamos con mayor energía al consumo de esta alimentación que con esta que estamos comiendo, ¿cierto? Entonces, eso obviamente hace parte esencial del método científico que plantea Bacon, ¿sí? La observación. Obviamente, en su obra No un órgano, ¿sí? Nos presenta todo un proceso en el cual nosotros debemos, digámoslo, rebuscar o reformular los fenómenos, ¿sí? Y él los presenta como una especie de ídolos. Los ídolos son los siguientes. Los ídolos de la tribu nos dice lo siguiente, son aquellas opiniones sin fundamento presentes en los diferentes pueblos y, perdón acá, y comunidades humanas que incluso se transmiten de generación en generación. Un ejemplo de eso, y no me vayan a decir que no saben. Una historia que vaya de generación en generación. ¿Cuál sería? La patasola. La patasola, eso es Los una mitos leyenda. llaneros, todos los mitos llaneros. Mitos, Espigón. leyendas, ¿cierto? Yo me imagino que ustedes leyeron el Popol Vuh, ¿no? El Popol Vuh es una explicación, Sí, digámoslo, Popol Vuh. latinoamericana sobre la Sí. explicación del origen del ser humano y del mundo, ¿sí o no? Ahora, los ídolos de la caverna son las creencias sin fundamento que tienen cada individuo como producto de su educación, ambiente social, experiencias personales, etcétera, lo cual conduce
a la idea de que mis pensamientos son los únicos y verdaderos. ¿Eso qué tipo de corriente filosófica es? ¿Cuál, profe? Mis pensamientos son los únicos verdaderos. ¿Cómo lo supiste? ¿Qué tipo de conocimiento filosófico es? Marxista. No, marxista no. No, eso, no. ¿Se acuerdan que eso lo veíamos ahí al inicio de la filosofía medieval? Ontológico, antropológico, ¿y cuál era el otro? Ontológico. Ontológico, listo, listo, muy bien. Ahora, ¿qué tipo de conocimiento es? Ontológico, porque son mis pensamientos, son los únicos y verdaderos. ¿Eso qué hace? Que el ser humano se vuelva dogmático, ¿sí? Que no admita que, digámoslo, otra persona con la que esté hablando le esté diciendo, no, es que el sol es amarillo. No, pero es que yo lo veo azul. Y si yo lo veo azul, es azul. ¿Sí o no? Exacto, sí, pues obviamente no permite, O es digámoslo de cierto, daltónico. bueno, sí, es daltónico, pero no permite que nosotros como, digámoslo, como personas avancemos y digámoslo, recojamos cada vez más conocimiento. Bueno, los ídolos, perdón, acá que creo que cometí un error acá al copiar esto. Perdón, informe ese currículo acá. Filosofía décimo, listo, acá está. Creo que listo. Bueno, no. Bueno, ídolos de la FOR. Bueno, pensé que era de otra cosa. Bueno, que provienen de las relaciones con los seres humanos, en donde la palabra, la teoría de otra persona penetra y se impone en el pensamiento generando ideas fantásticas o perturbadoras. ¿Qué quiere decir eso? Generando ideas fantásticas o perturbadoras. ¿Qué pasa cuando ustedes leen un libro que les llama la atención? ¿Qué pasa cuando ustedes lo leen? Pues obviamente ustedes se imaginan que se identifican exacto como el personaje o como lo que le sucedió al personaje. Bueno, no, si a mí me ha pasado, uno se empieza a identificar con los sucesos, con las características del personaje, ¿listo? Y por último, los ídolos del teatro, que provienen de los círculos intelectuales en donde se piensan que las cosas son verdaderas porque las dijo tal o cual filósofo en el pasado. El asunto es que una idea no es verdadera por el hecho de que se haya mantenido durante un proceso muy largo, ¿sí? En ocasiones lo que consideramos como verdad no es más que un viejo error sostenido a lo largo de los siglos. Con digámoslo, con esto, Bacon abre la posibilidad de que, de cierta manera, nosotros podemos tener, digámoslo, conocimiento erróneo frente a ciertas cuestiones, ¿sí? Y obviamente a través de eso permite que el ser humano, digámoslo, o las personas que, digámoslo, más adelante retomen o tomen la batuta que él deja de mostrar la importancia de siempre, digámoslo, reevaluar nuestro conocimiento, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahorita más adelante con René Descartes, que de cierta manera retoma esa idea de estar constantemente reevaluando el conocimiento que nosotros tenemos. Ahora, Maquiavelo, el fin justifica los medios. Obviamente, en su obra El Príncipe, Maquiavelo nos habla de esa fase política, ¿sí? Digámoslo de cierta manera, es como una especie de manual de cual el gobernante debe tener a la mano y seguir muy bien al pie de la letra, ¿sí? Obviamente es un poco controversial, ¿sí? Porque pues obviamente él dice, de cierta manera, el fin justifica los medios. ¿Qué quiere decir eso? El fin justifica los medios. ¿Ninguno? Sin importar qué se tenga que hacer, el fin es lo importante. Exacto, Si ¿cierto? si una persona considera que el fin va a ser bueno, no importa qué haga, si esa persona supone que lo que va a hacer es positivo. Exacto, sí, obviamente separa un poco
la ética y la política, porque pues ustedes saben que, o lo que conocemos como moral también en cierta manera va muy de la mano con la política. Si de pronto yo hago esto para unos poquitos, pero a los otros les hace daño, pues de cierta manera ustedes han visto que la política a nivel internacional, si no se piensa de manera general, no es aplicable. Y en cambio él hace lo contrario, ¿no? Pues si a eso le sirve, pues perfecto, y de mal a los otros. ¿Sí? Pero él nos dice también que obviamente ese personaje tiene que ser un personaje astuto y fuerte y debe seguir 3 ideas básicas del gobierno. La primera es, debe ser más temido que amado. ¿Sí? En este sentido, tiene que ser cruel y violento y así lo hará. Segundo, debe saber que los seres humanos tienen una naturaleza mala y sus pasiones negativas siempre perturban la armonía de la comunidad. Y tercero, debe ser fuerte y no vacilar. Si muestra signos de debilidad, será su perdición. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con con esos 3 principios? Que de cierta manera el gobernante debe ser ¿qué? ¿Cómo debe ser el gobernante? La primera frase lo dice, debe ser más temido que amado. Tiene que infundir terror para que no intenten atacar lo que sea una persona Exacto, que muy respeten. bien, ¿cierto? Obviamente esas ideas que él presenta son un poco controversiales, pero a la vez un poco ciertas, ¿sí? A través de él, obviamente se empiezan a crear o, digámoslo, a imponer las monarquías. ¿Qué son las monarquías? Cuando están como los Familias reyes y las eso. cuales Son gobiernan como las leyes, ¿no? el país. No, Los no. reyes. Son que- los reyes. ¿Cuántas Reyes. monarquías? Bueno, ¿qué países hay monárquicos acá a nivel mundial? España, Turquía, España, Inglaterra. España. Inglaterra. Ah, muy Reino bien. ¡Viva Unido. España! Listo, perfecto. Esos son países que aún guardan esa tradición monárquica, ¿no? Aunque hay que tenerlo en cuenta, ellos ya han ido dejando un poco atrás ese poderío monárquico y han, digámoslo, digámoslo, esos reyes se han apartado un poco de la vida política, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, ya está un poco más separado el rey de sus labores como político, ¿listo? Bueno, sigamos acá. Copérnico y Galileo, la revolución científica, como recuerden que vimos en el video, Copérnico, digámoslo, es el que abre totalmente ese nuevo sistema de conocimiento científico. ¿Listo? Obviamente mostrando la importancia o de cierta forma muestra que el planeta Tierra no es el centro del universo, sino que lo es el Sol y nuestro planeta gira alrededor de él y de cierta manera no es, digámoslo, ¿cómo es que se le dice? Rotación, que tiene una constante rotación, ¿sí? Listo. Bueno, ahora, obviamente Galileo recoge todo ese conocimiento de él y precisamente a través de ¿qué? Del telescopio muestra la importancia o reafirma los aportes de Copérnico, ¿no? Hay que tener en cuenta que Copérnico le invitaron a un pequeño asadito, ¿sí? Obviamente él fue el platillo fuerte de la iglesia, por no retractarse, pues obviamente fue condenado a la hoguera, a quemada pública, obviamente ahí en Italia. Bueno, referente al trabajo de recuperación,